Buenos días, alumnos. Vamos a esperar unos minutos a que se conecten los alumnos. En caso contrario, daríamos inicio a la clase.
Ok, vamos a dar inicio a la clase, alumnos. El tema del día de hoy son las formas de comprensión de la democracia actual. Ese es el tema de la clase del día de hoy. Como se ha mencionado, este video está siendo grabado, los alumnos no se han conectado, por eso damos inicio a lo que sería la clase. Giselle se ha conectado a las 11:37. Giselle, ¿me confirmas? ¿Tienes algún inconveniente con tu internet? Buenos días, Giselle. ¿Me puedes escuchar, Giselle? Ok, vamos a dar inicio. El tema son las formas de comprensión de la democracia. El texto nos indica que la democracia es un modelo de organización política del Estado que surge en base a lo que es la antigua Grecia. Buenos días, Justin. Como mencionado, el texto nos indica que la democracia es un modelo basado eh, en lo que sería la antigua Grecia, en el modelo de Estado de la antigua Grecia, en oposición a la forma o formas monárquicas de organización del Estado de aquella época, donde el poder absoluto recaía en la figura de una sola persona que sería el rey. La democracia es concebida como gobierno de la multitud para Platón y como el de los demás para Aristóteles, entendiendo que en Grecia esa multitud se aplicaba solo a los hombres libres y propietarios. Por tanto, la democracia en Atenas surgió con una falla de origen. ¿Por qué? Porque no se tenía en cuenta a toda su población, sino solo a los hombres libres que tenían la ciudadanía y eran propietarios de algún tipo de inmueble o propiedad. Por tanto, la democracia así se originó. Ahora, ¿por qué se excluía a las mujeres, esclavos y extranjeros de la condición de ciudadanía y por tanto se les quitaban la capacidad de decidir en el destino de la nación o la ciudad de Estado en aquella época? El contexto de este acontecimiento está situado en una época en la que el patriarcado se constituía como el modelo dominante, pasando el poder del varón, quien lideraba la sociedad y se adueñaba del espacio público. Posterior a ello, en la época de la República en Roma, existían dos magistrados que gobernaban y eran nombrados mediante elección popular. Sin embargo, se mantenía el principio de exclusión social, solo pues los patricios tenían un poder que se asentaba en su linaje y dominio económico. Esta clase, llamada los patricios, elegían mandatarios o eran candidatos ellos mismos. En cambio, la plebe en Roma estaba conformada por los ciudadanos, pero estos no votaban por su linaje. Tiempo después se instauró así una democracia, pero oligárquica. Este hecho, tanto en Grecia como en Roma, basado en lo que sería la democracia naciente, estaba pues ya manchada por la exclusión social y los derechos solo pertenecían a un grupo de personas, a una sola clase, y esta clase eran los privilegiados. El glosario nos indica que oligárquico significa el poder del Estado que recae en unos pocos de una misma clase social. Por ejemplo, los patricios que se menciona en el texto
que serían la clase social, la élite de la República Romana. Tenemos una imagen en lo que sería el texto y analizándola podemos ver la desigualdad social en algunos lugares de lo que sería el planeta, las inequidades y la injusticia, que es un poco difícil hablar en términos pues, de la democracia. Luego seguimos con democracia y república. El texto también nos indica que después de la Revolución Francesa en Europa y en las colonias europeas que adquirieron su libertad e independencia, se rescata de Roma la figura de la república como una forma de organización de Estado y de gobierno y se adapta a la democracia como modelo. O sea, que las repúblicas después de la Revolución Francesa adoptan la democracia de aquel tiempo, aquel modelo democrático como forma de gobierno. Aunque, aunque este modelo de gobiernos siguió reproduciendo formas de exclusión social basadas en el linaje, la condición social, cultural, económica, para la configuración de lo que sería la ciudadanía o el hecho de obtener la ciudadanía. Bajo este modelo republicano surgió el Estado ecuatoriano, como ya he mencionado en la clase anterior, de 1830, y se instauró la democracia como forma de gobierno. Pero su planteamiento era que solo unos pocos ciudadanos podían decidir los destinos del país, y así se establece una democracia oligárquica que reproduce formas de exclusión sustentadas en el linaje y el estatus económico. Como ya sabemos, la clase que dominaba en la conformación del Estado ecuatoriano era la clase criolla, luego se le sumó los mestizos y por último la burguesía. La formación de repúblicas le otorga una acepción más actual a lo que sería el término democracia. Para Rousseau, la república como modelo de Estado obtiene la legitimidad, independientemente de la forma de gobierno que exista, desde la decisión del pueblo soberano. Este autor pensaba que el fin de la república era el bien común, o sea que la república tiene como finalidad, como objetivo, el bien común y que los integrantes del pueblo deberían establecer un pacto social para crear las leyes que rijan la convivencia de la sociedad que habitan esta república, en este territorio. Para lograr esto, este autor determinó que la democracia directa es la mejor forma para que el pueblo exprese su poder y así se llegue a una convivencia pacífica. La implicación de un modelo de Estado democrático per se supone la aplicación de los principios básicos que rigen lo que es la democracia, que según Tocqueville son igualdad y libertad. Pero en cambio, Norberto, otro autor, incorpora otros principios como la decisión de la mayoría y la defensa de los derechos de las minorías. También plantea que el diálogo es el camino para la resolución pacífica de controversias o conflictos. Aparte, propone la tolerancia como norma básica para aceptar las diferencias en la sociedad. Habermas plantea una democracia deliberativa en vez de participativa, en donde se rescatan los derechos ciudadanos de deliberación, participación y comunicación política. La participación permite a los ciudadanos ser lo que ellos quieren ser, asumiendo la responsabilidad que ello implica. En el ejercicio de su libertad e igualdad, la participación implica la comunicación de las ideas de autodeterminación de los ciudadanos. El Estado debe garantizar un proceso inclusivo para la formación de opinión y voluntad política y que es la que crea la democracia participativa y representativa. Eso sería la lectura del texto, alumnos. Justin, ¿qué pudiste entender con respecto a este tema? Eh, Entendí que de tiempos muy antiguos, desde hablamos de lo que es Grecia y Roma, ya se vivía lo que era la democracia, de ahí nació, ¿ya?
y se manejaba de distintas formas porque sabemos que durante el tiempo iba evolucionando. Antes incluso los que lideraban la democracia eran, eran los que conformaban la élite, los patricios, los que eran políticos en sí, líderes religiosos, militares, todas esas personas que tenían un gran poder y excluían gran parte de lo que eran personas de estatus más bajo, las mujeres, y pues se vivía una desigualdad, no había, como dice, una legitimidad y una transparencia, ¿no? Eso se vivió también aquí en Ecuador, en, en lo que es en la República de 1830, donde se instaló la democracia, que asimismo había una desigualdad. em, la clase que lideraba en ese tiempo era la clase criolla y las que le seguían, pues las subdivisiones más bajas eran los mestizos y la burguesía en sí. Y eso. Ok, excelente, Justin. Correcto. El texto en esta parte nos indica que el modelo de democracia, aunque nace en lo que es Grecia y Roma posterior, en la República Romana, pues tenía un fallo crítico en su modelo de democracia y era la exclusión a estos grupos que ya se ha mencionado, que eran pues los no ciudadanos, mujeres, esclavos, etcétera. Extranjeros también estaban incluidos. Ahora, este fallo crítico que tenía este modelo de democracia no cambió y fue adoptado en los modelos posteriores de Estado. Por ejemplo, después de la Revolución Francesa, algunos países adoptaron este modelo de democracia al conformar su gobierno, su poder ejecutivo. Entonces se siguió excluyendo a estos grupos sociales, a las mujeres, a los analfabetos, a los que no tenían poder económico, etcétera. Y en el caso de Ecuador, al formarse en 1830, también adoptó el modelo de gobierno de la antigua Roma y Grecia. Y hubo muchas luchas sociales, desigualdades que se tuvieron que luchar para poder tener el modelo de gobierno actual, que es participativo, representativo, por parte pues de la población, que es la que tiene la última palabra, ya que nosotros elegimos mediante el proceso del voto universal a lo que sería nuestro representante, que es el presidente, el cual en busca de beneficios para sus representados, para el pueblo, pues plantea nuevas formas de gobierno, alguna nueva ley, algún nuevo plan económico, algún proyecto en beneficio, pues como ya se ha dicho, del pueblo. En caso de que el presidente no cumpla con el plan de gobierno que planteó en su proceso electoral, el pueblo tiene la potestad de pues quitarle el cargo mediante consulta popular al presidente. Ok, alumnos, ese sería el tema. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No, listo. Ok, vamos a explicar el cuestionario y luego la tarea. El cuestionario ya se encuentra subido en la plataforma. Como pueden visualizar, alumnos, el cuestionario consta de 30 preguntas, está cargado en la plataforma para que lo puedan estudiar. Son preguntas hechas a base de lo que hemos visto en las primeras semanas de clase. Y pues sería la primera pregunta: ¿quiénes eran considerados ciudadanos en la antigua Grecia? Ya lo hemos hablado, son los varones libres, esa es la respuesta. La segunda pregunta: ¿qué figura política surgió en el Imperio Romano concentrando todos los poderes? Y ese sería el emperador, porque en Roma se formó lo que es la República y luego cae la República y se forma el Imperio Romano, ando la figura de poder es el emperador.
Tercera pregunta, ¿cuál era el nombre de la organización convocada por el rey Luis XVI para la crisis económica que enfrentaba? Y ya sabemos que es la Asamblea Nacional, que posterior se fue llamando, pues, o se autodenominó Asamblea Nacional Constituyente. Cuarta pregunta, ¿cuál de las clases sociales de la Francia del siglo XVIII gozaba de privilegios y poder? La respuesta es la nobleza y el clero. ¿Qué ciudad griega se enfocaba en la formación de guerreros? Que es la quinta pregunta. Ya sabemos que es Esparta. ¿En qué año se creó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana? Sabemos que la respuesta es en el año 1791, aunque posterior, pocos años después, esta declaración fue abolida por el Código Napoleónico. La séptima pregunta, ¿cuántas generaciones de derechos humanos existen en la actualidad? La actualidad se cuentan lo que serían cuatro generaciones, que es lo que nos indica el libro, pero se están planteando nuevas generaciones de derechos con respecto a los avances tecnológicos. La octava pregunta, ¿en qué año se proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Y ya sabemos que la respuesta es 1948. La novena pregunta, según el texto, ¿cuáles fueron los motivos para la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Y serían los horrores y atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial. Este fue el principal motivo para esta Declaración Universal de Derechos Humanos, ya que en esta guerra no se respetaron los protocolos de Estocolmo, que en sí decían de manera breve que si una persona o un soldado se rendía y pues dejaba sus armas, tenía que ser capturado y llevado a lo que sería un sitio específico donde manejaban a todas las personas que se rendían, pero no podían ser ni asesinados ni torturados, tenían que proporcionarle, tenían comida, alimento, ropa, etcétera. Pero estos reglamentos, estos lineamientos del Código de Estocolmo, pues no fueron respetadas y las personas que se rendían igualmente morían. Entonces, a base de esos horrores y atrocidades que se vivieron en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, pues se creó la que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La décima pregunta, en Atenas, ¿quiénes integraban el ejército? Eran los ciudadanos, es la respuesta. La siguiente pregunta, en Esparta las mujeres podían dedicarse a la milicia, es la respuesta. La siguiente pregunta, la burguesía antes de la Revolución Francesa tenía posición social distinta al pueblo, aunque pertenecían a lo que sería el pueblo que andaba a pie, pues tenían una diferencia distinta al pueblo pues, que no tenía los recursos económicos. Y pues así serían el resto de preguntas que están basadas, alumnos, en lo que hemos visto en los primeros días, como he mencionado. La pregunta número 30 nos indica, según Aristóteles, el ser humano es un ser político porque necesita relacionarse y convivir con otros, es la respuesta. Y esa sería la última pregunta del cuestionario. ¿Tienen alguna duda con respecto a este cuestionario, alumnos? No, Lisa. Listo, alumnos. El cuestionario, como indico, está cargado en la plataforma para que lo puedan estudiar y prepararse para su examen. La tarea del día de hoy consiste en realizar, ok, Giselle, tres preguntas, tienen que responderlas, y serían por qué se dice que la democracia en Grecia tuvo un fallo de origen, ya lo he explicado en clase, y qué grupos fueron excluidos y por qué. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿qué similitudes y diferencias existieron entre la democracia en Grecia y en Roma? Y por último, según el autor ya mencionado en el libro,
¿Qué papel cumple el pueblo dentro de lo que es la república y la democracia? Esas son las tres preguntas hechas a base de lo que hemos hablado, alumnos. ¿Tienen alguna consulta con respecto a esta actividad? No, listo. Correcto, pasemos a la siguiente actividad, que es la tarea en casa. En esta ocasión, la tarea en casa va a ser una investigación de mecanismos que existen en el Ecuador para que los ciudadanos participen en las decisiones del país. Aquí les dejo algunos ejemplos, por ejemplo, consultas, cabildos, elecciones, lugares de diálogo, etcétera. ¿Tienen alguna consulta con respecto a la actividad en casa? No, listo. Ok, alumnos, entonces eso sería todo por el día de hoy. Damos por culminada la clase, por terminada la clase del día de hoy. Ha sido un gusto, tengan una linda tarde. Si tienen alguna duda, ya saben, pueden comunicarse conmigo mediante la plataforma. Ok, listo. Cuídense, adiós. Ok.